Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es ahorita en la parte en la que vamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y es algo bonito cuando este salmo dice junto a aguas de reposo, porque precisamente el día de hoy nosotros tendremos bautismos en aguas de reposo. No vamos a ir a un lugar donde el agua esté a toda su fuerza, sino un lugar tranquilo, donde el bautismo va a ser un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, y también un símbolo de que nosotros hemos muerto, hemos sido sepultados y resucitamos a una nueva vida. Y también el hecho de que un día, cuando muramos, si morimos, ¿verdad? Porque puede ser que el Señor venga antes y nos lleva, pero si morimos seremos sepultados y nos hemos de levantar a la presencia de Dios. El bautismo no es para salvación, es porque somos salvos. Nos bautizamos para demostrarle a la gente que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y es un paso de obediencia. El Señor nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero Él nos habla de la importancia de nosotros obedecer al Señor en este paso del bautismo. Nos identifica con nuestro Señor Jesucristo. Y menciono todo esto, hermanos, pensando en cómo dice el texto 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. La vida del creyente, al creer en Cristo, el siguiente paso, la siguiente obediencia que tenemos que hacer es demostrar que creemos en el Señor Jesucristo, y lo demostramos precisamente por medio de ser sumergidos en agua. La palabra bautismo, hermanos, es una transliteración de la palabra griega baptizo y significa sumergir. Y es lo que el día de hoy vamos a hacer, hermanos. Estamos estudiando, hermanos, y en este Salmo 23, hermanos, en el versículo 2, cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, les decía yo que esta frase nos hace pensar en esta palabra shalom, que hemos hablado de esto la semana pasada. Es una palabra que habla de un bienestar en todo sentido, de una seguridad, de una satisfacción, de salud en todos los sentidos, física, emocional, espiritual, mentalmente. Es lo contrario a estar insatisfechos, a estar en guerra. Shalom es estar en tiempo de paz. Es una palabra que nos habla de estar completos, cuando no nos falta nada, cuando todo está en armonía. Y es, hermanos, una palabra que nos hace pensar en cómo todo está unido perfectamente. Ese es Shalom. Esa es la idea de la paz que Dios nos quiere dar. Y para que podamos tenerla en el hogar, hermanos, necesitamos a Cristo en nuestras vidas y necesitamos que nosotros guiemos a nuestras familias a Cristo. Padres de familia que me escuchan, padres de familia que me escuchan también allá, cuán importante, hermanos, es que juntos llevemos a nuestros hijos y hagamos todo lo necesario para que todo el hogar busquemos a Cristo. Porque si no estamos buscando todos a Cristo, va a haber elementos que van a causar falta de armonía. Si tú quieres caminar con Dios, pero alguien de tu familia no quiere hacerlo, eso va a causar falta de armonía. Eso va a causar pleitos, va a causar disgustos, va a causar situaciones incómodas. Y acuérdense, hermanos, que Shalom es la ausencia de todos estos elementos que dañan, todos estos elementos que causan un problema, una situación de estar inconformes. Cuando Dios nos da esa paz, hermanos, tenemos que darla al resto de la familia, y es lo que hacemos al llevar la bendición de Dios a las demás personas. Pero cuando alguien no la tiene, y especialmente en el hogar, hermanos, nada más imagínense, ¿no? O sea, yo quiero seguir a Cristo, pero
Alguien en mi hogar pues no lo quiere seguir. Yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo, pero alguien en mi hogar quiere hacer eso, quiere hacer otras cosas que están mal y eso va a causar conflictos. Por lo cual es importante, hermanos, que para que todos caminemos, llevemos a todo el hogar a la comunión con Dios. En el ejemplo del Nuevo Testamento, del carcelero de Filipo, cuando él creyó, dice la Biblia que inmediatamente fueron a la casa del carcelero. Y no solamente creyó él, creyó toda su familia. Y de hecho la Biblia nos dice que todos fueron bautizados esa misma noche. Esa es la importancia, hermanos, de esas palabras cuando dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque si yo creo, voy a hacer el trabajo para que toda mi familia, toda la gente que yo conozco, pero especialmente mi hogar, puedan seguir al Señor y puedan caminar con Él. Shalom es quitar esa discordia, esa disonancia, esa gente que causa el caos. Y por eso, hermanos, hay paz en la vida de los creyentes, porque cuando uno no es creyente, y yo lo he visto en muchas personas, una de las cosas que causa los problemas es la tomadera del hombre, ¿no? Una de las cosas que causa muchos problemas es la desobediencia del hijo, es que el hijo ya anda con malas compañías y ya se anda metiendo en malas cosas y a lo mejor hasta ya lo ha agarrado la policía. Y cuando Cristo viene a nuestra vida y quita eso, y me quita a mí la tomadera y le quita a mis hijos ese deseo de estar robando, de hacer mal, entonces hay una armonía. Pero es solamente algo que puede ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué haya en tu vida, hermano, pero puede ser que haya ansiedad o temor o dolor o preocupación o culpa. Cualquiera de estas cosas, cuando tú vienes a Cristo, el Señor las quita y tenemos que aprender a descansar en Él. A lo mejor como creyentes hay muchas cosas que Dios nos ha quitado, pero les recuerdo que en este caminar con Cristo tenemos que pedir que Él siga limpiando y siga quitando de nuestra vida todo aquello que esté mal. La palabra shalom, hermanos, también significa pagar, porque no hay armonía cuando existe una deuda. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando hay una deuda, no podemos tener armonía. Si yo, por ejemplo, te vendo algo y tú me lo pagas en el justo precio y lo que yo te doy es de acuerdo a lo que estás pagando, los dos estamos contentos, ¿sí o no? Yo estoy contento porque vendí lo que quería vender y lo vendí en lo que yo pensé que era justo, y tú dices, sí tienes razón, es buen precio, es buena calidad, y los dos estamos contentos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando yo vendo algo y no me lo pagan? Creo que nos ha pasado, ¿no? Bueno, no creo que yo sea el único. No hay armonía, no hay paz. Y cuando tenemos deudas nosotros, hermanos, empezamos a preocuparnos, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para pagar? Y ya bueno, aquí no creo que suceda o no sé, pero en México, por ejemplo, va a venir el abonero, ¿no? Y ya me va a tocar la puerta y me va a decir que si ya tengo el pago y cómo le voy a hacer. Y algo que yo le puedo decir como un consejo, hermano, es que si no puedes comprarlo, es mejor que no lo tengas. Ajá. Porque tus deudas te van a hacer esclavo. Van a consumir tu mente, van a consumir tu corazón. Acuérdate que el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero nada de lo que es necesario en mi vida. Y si hay cosas, hermanos, que no podemos nosotros adquirir, es mejor que no las tengamos, para evitar tener nosotros una situación de falta de paz. Además, hermanos, la palabra shalom está relacionada también con la palabra hebrea dam, que significa sangre. Fíjense, nosotros decimos Adán, pero en hebreo es Adam. Adam, termina ahí como con esas letras dam, Adam. Por lo cual Adam, inclusive podemos decir que es el hombre de sangre o el hombre que tiene sangre, porque los seres humanos tenemos ese líquido vital en nuestro cuerpo que es la sangre. También esta palabra significa, hermanos, rojo.
¿Y la sangre de qué color es, hermanos? Es roja y está dentro de nosotros. Cuando una persona pierde su sangre, hermanos, nosotros tenemos una frase para referirnos a que ha muerto y decimos, descansa en paz. De alguna palabra, la persona cuando pierde, de alguna manera la persona cuando pierde su sangre, esa persona ya descansa en paz. Pero cuando alguien, hermanos, toma la vida de una persona, cuando alguien daña a alguien, entonces, hermanos, esa sangre requiere de justicia. La sangre reclama. El mensaje de Génesis capítulo 4, versículo 11, cuando Caín mató a Abel, dice la Biblia que Dios le dijo, ¿qué has hecho? Y le dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El tomar la vida de alguien, el pecado de alguien, está reclamando que se satisfaga esa injusticia que se ha hecho. No, delante de Dios no puede quedar nada impune, no puede hacer alguien algo malo y queda impune ante los ojos de Dios, porque Dios reclama justicia de ello. La restauración por el pecado, hermanos, el pecado de asesinato, el pecado de derramamiento de sangre o cualquier otro pecado, solamente puede ser satisfecha por medio de la sangre de Cristo. Y por eso vuelvo a insistir en que el Señor Jesucristo es nuestra paz. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él, refiriéndose a Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y la única forma en que podemos tener esa paz es a través de nuestro Señor Jesucristo. Toda la maldad del mundo, toda la maldad del espacio, todo el mal que el hombre ha hecho, hermanos, la única manera en que puede ser reconciliado, la única manera que puede ser justificado, puede ser limpiado, puede ser quitado, es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, y bueno, lo he mencionado en otros mensajes, a lo mejor ustedes lo recuerdan o a lo mejor no lo han escuchado, pero tengo mensajes donde hablo del sacrificio de Cristo, donde hablo de la hematiridosis. No sé si ahorita les recuerda esto, pero hablo de la sudoración de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que él sudó sangre cuando estaba él orando al Padre? Que era su sudor, dice la Biblia, como grandes gotas que caían de su frente, de su cuerpo, y él derramó sangre sudando. Él derramó sangre, hermanos, también cuando le pusieron la corona, cuando le clavaron los clavos, cuando le dieron los latigazos, derramó muchísima sangre. Y todavía cuando estaba en la cruz, le pusieron una estaca en el costado y salió sangre y agua separada. ¿Qué estoy diciendo? El sacrificio de Cristo fue completamente sangriento. Pero ¿lo entienden por qué, hermanos? Porque solamente el pecado puede ser limpiado por medio de su sangre. Y puedo decirles que en la cruz, hermanos, el Señor Jesucristo derramó toda su sangre. Toda su sangre. Absolutamente toda. Cuando lo pensamos es algo completamente sangriento, sí. ¿Por qué? Porque es la única forma en que podemos ser reconciliados con Dios. Y por medio de él, dice el texto, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ahí fue derramada esa sangre, que es la única forma en que podemos tener paz. Y por eso, hermanos, cuando le hablamos a la gente de Cristo, cuando invitamos a la gente a creer en Jesucristo, cuando esta persona acepta ese sacrificio de Cristo, acepta esa sangre limpiadora en su vida, se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo, entonces ahora puede tener paz. Y tenemos ahora la posibilidad, hermanos, de traer esa paz a nuestro hogar. Cuando yo no creía en Cristo, hermanos, ¿cómo me peleaba con mis hermanos? ¿Cómo
Mi papá estaba ausente, no había paz, había muchos elementos discordantes en el hogar, había muchas cosas malas, hacíamos muchas cosas malas mis hermanos y yo, y en muchas ocasiones lamentablemente yo era el cabecilla, el cerebro detrás de las operaciones perversas. No lo digo con gusto, hermanos, lo digo dándole gracias a Dios que me cambió, bendiciendo a Dios porque Él transformó mi vida. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, hermanos, Él trajo esa paz. Y primero fuimos mis hermanos, Rubén y Javier y yo, después mi papá, después mi hermano Raúl y finalmente mi hermano Jorge. Y gracias a Dios hubo paz en el hogar. ¿Saben una cosa? Platicaba en una ocasión con mi papá y él me decía, yo no me preocupaba por ustedes cuando éramos cristianos de que se iban con los jóvenes o si íbamos a jugar básquetbol o íbamos a alguna actividad, porque yo sabía que ustedes estaban haciendo algo bueno. Y sí, hermanos, bendito Dios. Te acordarás, Irma, ¿no? De las famosas ventas de pie, ¿no? Que los jóvenes hacíamos pies y los vendíamos para juntar dinero para ir a una obra misionera y compartir la palabra de Dios. Y creo que en algún momento fuiste a vernos jugar también básquetbol, ¿no? Y jugábamos básquetbol, hermanos, y buscábamos hacernos amigos con los chavos de las bandas, ¿no? De las gangas, los borregos, los tapires, para hablarles de Cristo, hermanos. Y mi papá me decía eso. Yo no me preocupaba por ustedes. Cuando me decían, podemos ir a tal lugar, podemos hacer tal cosa, no había problema. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos en paz. En Cristo hacemos lo bueno. Uno de los preciosos nombres de nuestro Señor Jesucristo está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Este pasaje, hermanos, es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que dice el texto. Vean cómo exalta este versículo hablando de ese Señor Jesús que iba a venir y nació como un niño. Nació un bebé. Y dice el texto, profetizado en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, la autoridad sobre su hombro. Y este niño, dice, llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Jesucristo no es solamente un gran maestro, no es solamente un gran profeta, no es solamente un ser espiritual. Jesucristo es Dios, Padre eterno. Y el último nombre, ¿cómo dice ahí, hermanos? Príncipe de paz, el zar de paz, el monarca supremo de paz, el ministro de paz, el que puede administrar la paz. Jesucristo es el que trae armonía, gozo, el que restaura las piezas rotas, el que arregla los hogares, hermanos, que se están desquebrajando. ¿Cuántas veces, hermanos, en mi ministerio, Dios me ha permitido hablar con parejas que se estaban divorciando? Y me ha permitido inclusive llegar a la casa de alguien que en el momento que llego están peleando y están hablando de divorcio y están inclusive ya haciendo planes de que se van a divorciar. Y llega la palabra de Dios, hermanos, ¿y qué creen que sucede? Llega la palabra de Dios, creen en la palabra de Dios, y ¿saben qué hacen esas personas que pensaban divorciarse? Se olvidan de los planes de divorcio y se unen y están más fuertes, y ellos inclusive son usados por Dios para poder compartir la palabra a otras personas. Ese es el príncipe de paz, el que repara el desequilibrio, el que nos da armonía, el que arregla todas las cosas, el que aquellas piezas que están rotas las vuelve a componer y las vuelve a juntar y las vuelve a pegar de tal manera que encajen completamente bien. Él cumple la profecía del Salmo 29:11 y dice así el Salmo 29:11: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz.
Y esta profecía, hermanos, se cumple en Juan 14:27, cuando Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del mundo, hermanos, solamente existe cuando todo está bien. Cuando todas las cosas están bien, dice la gente: ay, estamos en paz porque todo está muy bien. Pero, hermanos, la paz de Cristo es una paz que nos da aún en los momentos difíciles. Hace mucho tiempo escuché una ilustración que decía que en una ocasión hubo un concurso de pintura. El tema del concurso de pintura era la paz. Y hubo gente que presentó, por ejemplo, un cuadro donde se veía un caballo corriendo en la pradera y así, no todo muy tranquilo. Había otro cuadro que presentaba, por ejemplo, el azul del cielo, las nubes. Otro cuadro era un cuadro donde se veía un manantial tranquilo, un lugar a lo mejor muy bonito, a lo mejor como el lugar que al que vamos a ir. Pero el cuadro que ganó, hermanos, ese concurso de paz, era un cuadro donde había una cascada cayendo con fuerza, donde había una tormenta, pero en un lugar, en un rinconcito, había un nido y había un ave cuidando a sus polluelos. Estaban durmiendo. Ese fue el cuadro que ganó. ¿Por qué, hermanos? Porque la paz no es cuando todo está bien. La paz es poder tener esa armonía, esa tranquilidad, ese equilibrio cuando todo está mal. Usted me va a decir: hermano, ¿y a poco eso es posible? ¿A poco sí se puede? Bueno, le voy a decir algo. Yo he visto gente dolerse cuando alguien muere, cuando un ser querido muere, pero estar firmes. Yo he visto gente, hermanos, perder sus cosas, a lo mejor por un robo, a lo mejor por alguna situación. Creyentes que han tenido accidentes, pero en medio de esos momentos tan duros se mantienen firmes. Hay una hermana de Cuautitlán que siempre está poniendo alabanzas y cosas, y ella por mucho tiempo estuvo su esposo luchando con un problema, le hacían diálisis hasta que finalmente el hermano partió con el Señor. Dios lo sanó, por supuesto, ¿verdad? Porque ya en la presencia de Dios ya no tiene ningún malestar, está completamente bien. Pero la hermana se mantiene firme. La Biblia nos dice, hermanos, que en medio de la tormenta podemos tener paz. Dice Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos. Cuando vienen los afanes, cuando vienen las preocupaciones, cuando viene la tensión, cuando empezamos a pensar cómo le voy a hacer, cuando se nos llenan los pensamientos con toda esa maraña de situaciones que nos empiezan a alterar y que nos sentimos deprimidos y ansiosos, dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Me gusta lo que dice: con acción de gracias. ¿Cómo? Estoy pasando por un problema, hermano, y le voy a dar gracias a Dios. Hermano, acaba de morir mi esposo, le voy a dar gracias a Dios en un momento así. ¿Cómo, hermano? Si él era un hombre que amaba a Dios. Te recuerdo que Dios tiene un plan en medio de todo eso. Te recuerdo que Dios tiene un propósito en medio de todo eso. Te recuerdo que Dios va a hacer algo grande a través de esos momentos difíciles. Y vean lo que dice el texto. Y la paz de Dios, que dice que sobrepasa, ¿ven ese texto? Sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender cómo puedes estar tranquilo en estos momentos, cómo puedes sonreír en medio de una dificultad, cómo puedes no estar llorando y estar gritando en medio de tanto dolor. Porque la paz de Dios, hermanos, la verdadera paz es en medio de la tormenta. Sobrepasa todo entendimiento. Y me encanta, y siempre lo digo, la siguiente parte dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que son los lugares, hermanos, donde nosotros sufrimos, ¿no es cierto? El corazón, el sentimiento.
el sentirnos mal y el pensamiento, los pensamientos que se repiten y estamos ahí con ese pensamiento que nos duele y que nos lastima. Esa paz de Dios, hermanos, va a guardar mi corazón, va a guardar mi pensamiento en el Señor Jesucristo, que es el príncipe de paz. Hay una historia, hermanos, en Jueces capítulo 6, de un hombre que se llama, o se llamaba, bueno, se llama porque está en la presencia de Dios, pero en la tierra se llamó Gedeón. Y Dios, hermanos, le encomienda una gran obra. Es más, cuando Jehová lo busca, hermanos, le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, en Jueces 6, versículo 12. Y cuando Dios le dice eso, yo creo que Gedeón se volteó diciendo, ¿a quién? ¿A quién le estás llamando varón esforzado y valiente? Porque Dios le encarga, hermanos, que él iba a vencer a los madianitas. Ahora, Gedeón no era un soldado, ni era un guerrero, ni era alguien que peleaba. Y sin embargo, Dios le encarga una tarea, hermanos, una tarea que es muy difícil. Imagínense, ¿no? Que de repente Dios nos dijera, ¿sabes qué? Tú vas a vencer a un ejército muy poderoso. Yo creo que yo estaría igual que Gedeón, diciendo, ¿qué es, Señor, yo? No, Dios, te estás equivocando, yo no sé ni meter las manos, yo no sé hacer nada. Gedeón tenía terror, hermanos, y no lo culpo, pero él hace algo muy bonito, algo también muy inteligente. En el capítulo 6, versículo 24, construyó un altar y clamó a Jehová. ¿Te has enfrentado a veces a una batalla que sabes que tienes todas las de perder? ¿Te has enfrentado como David a un gigante? ¿Te has enfrentado como Gedeón a un ejército? ¿Te has enfrentado como Pablo a las autoridades? Yo no sé, hermano. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés viviendo, el problema, la adversidad que esté sucediendo en tu vida, enfermedad, problema económico. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero haz lo que hizo Gedeón. Clamó a Dios. Ofreció a Dios alabanza, adoración. Edificó un altar y llamó a Dios, hermanos, Jehová Shalom. Jehová Shalom. Este hombre, aterrorizado por la tarea que Dios le encomendó, buscó a Dios. Y por eso mi consejo, hermanos, es decirte, en medio de la guerra, en medio del campo de batalla, en medio de las dificultades que puedas tener día con día, en el medio de un diagnóstico, en medio de un dolor, busca a Dios, porque Él es nuestra paz. Y de hecho, este es uno de los nombres de Dios, Jehová Shalom. Dios es mi paz. Él es nuestra paz. Nuevamente, la paz no está en las circunstancias, en que todo esté bien. La paz, hermanos, está en nuestro Dios. La paz está en nuestro Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, en Yeshua, en el Mesías. En Él tenemos la paz. Efesios capítulo 2, en el versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque no solamente Él es nuestra paz, pero Él también hace que tengamos paz con los demás, aún con nuestros enemigos. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Dice Isaías, hermanos, capítulo 26, en el versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y te pregunto, ¿tu pensamiento persevera en Dios? ¿Estás pensando continuamente en Dios?
Algo interesante es que en este texto cuando dice, tú guardarás en completa paz o en perfecta paz o en paz en toda su plenitud, en hebreo dice shalom, shalom. O sea, la paz completa, la paz redonda, la paz total en tu vida. La paz de Dios no es pasiva, hermanos, es activa. Transforma tu corazón, transforma tu mente. Es una paz que te ayuda a vencer las circunstancias. Es una paz que te ayuda a pasar por el valle de la oscuridad. Es una paz que te ayuda a pasar por la enfermedad, por el dolor y salir triunfante en medio de todas esas cosas. Pero aquí está el secreto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Espero en Dios, hermanos, que así sea. Que en sus vidas, hermanos, estén buscando a Dios completamente y puedan tener esta paz. Por último, en Lucas capítulo 15, hermanos, si ustedes recuerdan, Lucas capítulo 15 nos habla de 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Ese es Lucas capítulo 15. Pero quiero que lo veamos con un enfoque distinto en esta mañana. Cuando uno pierde una oveja, hermanos, uno no puede tener paz, ¿no? Porque hay un elemento disruptivo. Ajá. ¿Cuál es? La pérdida. Tal vez esa oveja, la parábola está en el versículo 4, nos habla de alguien que pierde una oveja en Lucas 15:4. Cuando alguien pierde una oveja, tal vez estamos pensando pierde su sustento, tal vez estamos pensando pierde su trabajo. No sé qué podamos pensar, pero cuando uno tiene esta pérdida, es un elemento disruptivo. Luego, la siguiente idea, hermanos, está en el versículo 8, cuando uno pierde una moneda. Cuando uno pierde una moneda, si ustedes pierden dinero, no sé, si alguna vez le ha pasado a Cande o a Felicitas o a Laura, no sé, no, a cualquiera de los demás que estamos aquí. Pero cuando perdemos, por ejemplo, dinero, ¿qué pasa? Inmediatamente se va la paz, ¿no? Porque empezamos a buscar dónde lo habré dejado. Y si era un pago que teníamos que hacer, ¿y cómo le voy a hacer? Y si, por ejemplo, no sé, me lo había dejado, me lo habían encomendado, ¿qué voy a hacer? Y ahora me van a preguntar, ¿entienden lo que estoy diciendo? Y nos empezamos a angustiar y empezamos a buscar por todos lados. Creo que la parábola va escalando, porque habla de una oveja, después habla de una moneda, pero después habla de un hijo. ¿Y saben qué sería lo más terrible, yo creo? Perder un hijo, ¿no? Si a usted le dieran a escoger entre perder un animal, su perro, voy a tratarlo de poner, aunque tal vez no queda muy bien la comparación, pero si yo le dijera, ¿qué elige perder? Elige perder su perro, su mascota más querida, todo su dinero en el banco o uno de sus hijos. O si le dijeran, ¿qué es lo que no quiere perder todo eso? Va a perder 2 de las 3. ¿Cuál es la que no quiere perder? Yo creo que inmediatamente diríamos, nuestros hijos. O sea, si pierdo todo mi dinero, si pierdo a mi perro, a mi mascota favorita, lo perderé, pero un hijo no. Y en este capítulo, hermanos, en el versículo 13, vemos una familia que no tiene shalom, porque el hijo se ha ido. Qué interesante que estos versículos hablan, hermanos, de las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos, las cosas que nos roban la paz. Nos roba la paz el no tener el dinero, nos roba la paz el no tener trabajo, el no tener sustento, pero lo que sobre todo nos roba la paz, o lo que es potencialmente lo que más nos puede robar la paz, son los hijos. Imagínense, ¿no? Ahorita que veo a Mari, bueno, tus hijos están chiquitos, ¿no? Pero imagínate pensar que llegan a los 18, 19 años y andan haciendo cosas horribles, ¿no? Dios permita que eso no pase, ¿no? Pero eso sería algo terrible. Eso sería algo que nos quitaría completamente la paz.
Pero quiero decirles, hermanos, que el único que nos puede dar shalom en todo momento y ayudarnos a encontrar esa moneda, y ayudarnos a encontrar esa oveja y ese hijo, como dice la profecía de Malaquías, Él va a traer el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El único que puede hacer eso es nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, por creer en Él, tenemos paz. Y tenemos paz para con Dios. Y una vez que tenemos paz con Dios, hermanos, ¿sabe qué sucede? En el momento que yo tengo paz con Dios, todo lo demás se acomoda. He ahí la clave de esta paz. Por eso dice el texto, en lugares de delicados pastos me hará descansar, hablando del pastor, Salmo 23, 2. ¿Por qué? Una vez que estoy bien con Él, todo lo demás, hermanos, va a tener armonía. Todo lo demás se va a acomodar. Los pastores, hermanos, los pastores que tienen ovejas, dicen que una oveja no puede tener paz a menos que esté libre de 4 elementos, que esté libre de temor. Dicen los pastores, si la oveja tiene temor, ella no puede descansar. Debido también al comportamiento social que tienen las ovejas, dicen los pastores, ella no va a poder tener paz a menos que no haya ningún conflicto en él con otra oveja del rebaño. Bueno, yo le pregunto, ¿quién quita el temor? La oveja no se quita el temor a sí mismo, el pastor. ¿Quién arregla las fricciones? ¿Quién es el árbitro entre las ovejas? Las ovejas no son árbitros entre ellos mismos. ¿Quién mueve una oveja de un lugar a otro y permite que puedan tener paz las ovejas? El pastor. La otra, las ovejas, hermanos, fíjense una cosa, esto, pues obviamente para preparar, he estado estudiando mucho del comportamiento de las ovejas. Una de las cosas que dicen los pastores de ovejas es que las mosquitas pequeñas e insectos se les meten a las ovejas por las orejas, se le meten por la nariz y por los ojos también. Y dicen que a veces las ovejas, esto les molesta tanto que van las ovejas y se golpean su cabeza contra las piedras para tratarse de sacar eso. Lo cual no sirve de nada porque ni se salen las alimañas y la pobre oveja, pues imagínense, con un golpe en la cabeza se lastima. Cuando nosotros tratamos de arreglar las cosas por nuestra cuenta, hermanos, a veces lo que vamos a hacer es que lo vamos a empeorar. Nuestra sabiduría no funciona. Pero ahí es donde el pastor, hermano, ¿sabe qué le pone? Le pone aceite en la cabeza, le unta aceite en las orejas. ¿Y eso qué hace? Que las alimañas, que las plagas dejen a la oveja. ¿Quién lo hace? El pastor. Es el que da la paz. Y la última, las ovejas no pueden estar tranquilas, hermanos, cuando ellas tienen hambre. La oveja no puede descansar si tiene hambre. De hecho, una cosa interesante que he estado leyendo es que las ovejas son animales muy golosos. Bueno, a veces como algunos de nosotros, ¿no? Nos gusta comer y nos gusta comer bien. Pero las ovejas, dicen los pastores, que ellas comen y luego todavía, o sea, ya comieron, ya están satisfechas, pero ven otra hierbita verde por ahí y también le entra, ¿no? A lo mejor es como nosotros, ¿no? Que de repente nos dice un postrecito, bueno, pues un cafecito, bueno, pues me lo aviento, ¿no? Así son las ovejas, y comen, pero si no comen y tienen hambre, hermanos, ¿sabe qué pasa? Las ovejas no pueden descansar. Pero nuevamente, ¿quién les da de comer a las ovejas? ¿Quién las lleva a pastar a las ovejas? Es el pastor. Y por eso, hermanos, solamente es nuestro Dios nuestra paz. Él es el que nos da paz.
Él es el que nos da libertad, Él es el que nos da equilibrio, Él es el que quita todo elemento nocivo, todo elemento de conflicto en nuestra vida, y Él nos da ese reposo. En las catacumbas de Roma, hermanos, no sé si ustedes saben, las catacumbas en Roma fueron lugares utilizados como cementerio. Por debajo en Roma hay como túneles que fueron usados como cementerio, pero no solamente eso. Fueron usados también por los creyentes, hermanos, cuando hubo la persecución, sobre todo de un emperador llamado Diocleciano, que hizo ese hombre fue un salvaje que dicen que mató, me parece que en un solo día, 17,000 personas. Y muchos de estos hermanos eran cristianos. Los persiguió a los cristianos, los mató. En este lugar, y bueno, no hemos estado en Roma, o no sé si alguno de ustedes ha estado en Roma. Espero que un lugar que algún día si va a Roma me cuente. Pero esta es una fotografía de estas catacumbas, una fotografía real, porque es un lugar donde la gente hoy puede ir como turista a verlo. Y ustedes pueden ver el muro que está lleno de esqueletos, sí lo pueden ver, ¿verdad? Las osamentas, perdón, ¿cómo se llama? La calavera, cráneos, esas osamentas que podemos ver ahí, de esos cráneos, y hay tumbas en este lugar. Hay lugares donde los mismos creyentes, hermanos, eran sepultados ahí. Ahí se reunían para alabar a Dios huyendo de la persecución. Ahí se escondían cuando los perseguían, se iban entre los túneles. Y ahí mismo también, hermanos, muchos murieron y fueron sepultados. Pero algo que dicen los epitafios de algunas tumbas, dice, por supuesto, en latín, en Cristo in pace. Así dice, en Cristo en paz. ¿Qué terror puede significar una persecución, hermanos? ¿Qué terror puede ser pensar que alguien te anda buscando porque crees en Cristo y te quiere matar? Pero aún en medio de un terror como ese, Dios, hermanos, nos promete dar paz. Dios nos va a dar paz en esta vida y aún, hermanos, cuando llegue el momento de la muerte. He visto varios creyentes, hermanos, partir a la presencia de Dios. Uno de ellos, que ahorita recuerdo, mi hermano Asensio, en Phoenix, Arizona, después de haber estado con cáncer, sufriendo con mucho dolor, en el momento, hermanos, que el hermano se iba a la presencia de Dios, ¿sabe qué hizo? Levantó las manos y tuvo una sonrisa gigantesca en ese momento, antes de partir con el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque en Cristo, en paz. La paz de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestro pensamiento, porque nuestra paz es el Señor Jesucristo. Tienes una enfermedad, tienes un dolor, tienes una pena, tienes una pérdida, tienes un temor. Hay algo en tu vida que está provocando una disrupción. Entrégalo a Dios. Clama a Él. Búscalo de todo corazón. Pídele a Dios que su paz reine en tu corazón y en el corazón de tu hogar. Y guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos.